Continuando con nuestra asignatura de gestión gerencial, vamos a darle la continuidad directamente a la gestión del factor humano. Nos habíamos quedado en la sesión anterior sobre el reclutamiento interno, las ventajas y desventajas que pudiese tener para la organización y para los empleados, en este caso, en cuanto al reclutamiento interno. Las fuentes de reclutamiento, independientemente de que ya se habían por ahí mencionado, pues vamos a tener algunas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de reclutamiento internos, vamos a mencionar que pueden ser mediante solicitudes o archivos, porque estamos hablando que va a ser un reclutamiento para el personal con el que ya se cuenta, ¿no? Y esto le va a servir a ese personal para poder desarrollarse, para poder mejorar o para poder cambiar de acuerdo al puesto o las especificaciones que están desarrollando. Por medio del sindicato que puede ayudar a subir de puestos a los diferentes trabajadores pertenecientes al sindicato y poderlos impulsar para un desarrollo personal propio de cada uno de ellos. O las recomendaciones que de repente pues son propuestos por los mismos jefes, gerentes, de acuerdo a sus subordinados que tiene, de acuerdo a sus capacitaciones que está manejando, de acuerdo a su desarrollo que está manejando, pues entonces lo empiezan a impulsar. Por promociones internas, porque debido a que el mismo personal se sigue capacitando, se sigue tanto de manera interna como de manera externa, como por ejemplo llevar estudios universitarios, posgrados, diplomados, certificaciones y está presentándolos directamente en el área de recursos humanos, de factor humano, indicando que está preparándose día con día para el mejoramiento continuo y entonces es parte de una promoción interna que se pudiese manejar o las carteras de candidatos que sencillamente al inicio se colocaron en algunos puestos, pero de acuerdo a su preparación inicial, de acuerdo, que pueden estar desarrollando algunas tienen algunas otras alternativas u otros puestos o de desarrollo en su centro de trabajo o en la organización. El otro tipo de medios o fuentes de reclutamiento pueden ser los externos. Y aquí ya nosotros podemos, ya va a depender del área de factor humano o el área de recursos humanos que se encargue de, pues, ir y publicarlo en agencias de colocación, como los servicios estatales bueno, los servicios de empleo, ya sea públicos o privados que se pudiesen tener. Sencillamente el tener una bolsa de trabajo donde tiene, pues, indicamos una base de datos o una lista de posibles candidatos que quisieran ingresar en nuestra organización, a instituciones de enseñanza, sobre todo si estamos buscando, de acuerdo al nivel que estemos ubicando, si estamos buscando profesionales dentro de las diferentes áreas, pues entonces en universidades, pero si estamos ubicando también pues personas de que se quieran estar manejando de educación media superior, pues vamos a tener que estar ubicando ese tipo de instituciones de enseñanza, ¿no? Y ellos nos van a poder apoyar en cuestión de enviarnos a personas pues competentes, capaces y que realmente puedan apoyarnos en las labores que necesitamos o que requerimos. En las ferias de empleo, bueno, pues en este caso se encargaría el área de factor humano, de recursos humanos, de la sección de reclutamiento, pues se encargaría directamente de ir a promocionar algunos puestos donde muchas empresas se encargan de promocionar algunos puestos que van a requerir personal y los diferentes invitados que vamos o que asistimos a ella, llevamos nuestras hojas de vida para presentarnos
por si hay alguna situación que se requiere o se necesita para ello. Y pues también se tienen las federaciones y sindicatos por si hay algún recomendado o alguna situación que se pudiese estar manejando, bueno, cómo se puede estar trabajando. Y en universidades colocando ahí sí promocionales para que aquellas personas que deseen pues en muchas ocasiones generar o hacer prácticas profesionales de acuerdo con su área, pues pueden empezar a desarrollarlo con el afán de poderse quedar después de finalizar esa práctica profesional que esté deseando, ¿no? O tenemos los medios habituales como pues la prensa, el radio, la televisión y en internet pues las redes sociales, el mismo bolsa de trabajos de manera virtuales o bases de datos en diferentes instituciones públicas y privadas. El proceso o las técnicas de selección de personal, bueno, existen cinco pasos fundamentales dentro de la selección de personal. Vamos a tener la entrevista, las pruebas de conocimientos, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. Y dentro de cada uno de ellos hay diferentes herramientas que se pueden utilizar o se pueden manejar. Aquí voy a hacer referencia a algunas herramientas a utilizar dentro de ellas. Como por ejemplo, en las entrevistas de selección hay dos tipos de entrevistas como tal. Una de ellas es una entrevista dirigida y una entrevista libre. La entrevista dirigida, esa por lo regular se hace en el proceso de reclutamiento cuando se pide el teléfono, su disponibilidad y para hacer alguna adecuación y empezar a sondear las características personales de la persona que se puede tener en ese momento, ¿no? El tipo de persona que se pueda estar manejando con ello. Y las entrevistas libres es cuando ya nosotros tenemos una serie de preguntas dirigidas hacia una persona, ¿sí? De acuerdo con que se envíe o que se citen ya de manera personal y se quiera entablar conversación para hacerle preguntas tanto de su misma hoja de vida como de sus expectativas que puede tener dentro de la organización. Las pruebas de conocimiento, de capacidad, bueno, pues hay dos estilos de conocimiento que se pueden tener. La de conocimiento general, que pues es la cultura general, el lenguaje, el manejo hasta de las mismas matemáticas como tal, y las específicas cuando son de conocimientos técnicos, esto van de acuerdo con el área que se está desarrollando, con el área que se está manejando o cómo, o cuál es el giro de la posición que se puede estar teniendo en ella. Se tienen las pruebas psicométricas. Dentro de las pruebas psicométricas vamos a hablar que hay pruebas de aptitudes y estas son generales y específicas. Aquí les recomiendo siempre que pues previamente, ahorita con el uso del internet, pues entrar y desarrollarse o responder algunas pruebas psicométricas para poder irse habituando con las múltiples que existen para ello. Las pruebas de personalidad, bueno, pues hay tanto las expresivas, las proyectivas y las de inventario, que son las de motivaciones y de intereses, ¿sí? Pero estas pruebas de personalidad van muy de la mano en cuestión de cómo nos comportamos, qué es lo que estamos proyectando y cómo nos estamos manejando en cuestión de la motivación y en cuestión de hasta dónde queremos lograrlo. Esto se hace dentro de las mismas entrevistas o dentro de algunas pruebas psicométricas. Y las técnicas de simulación, pues se tienen ejercicios y ejemplos, como el de psicodrama y el de dramatización, pero estos son desarrollados, son manejados en muchas ocasiones al momento de hacer las capacitaciones. Ahí se evalúa también cómo es el comportamiento de cada una de las personas, cómo responde ante cierta situación, ante cierto momento o evento, cada uno de los integrantes de la persona que se esté manejando. Entonces, las capacitaciones no nada más son ir a escuchar e estar sentado y hacer caras de repente así como de frustración, sino sencillamente también es momento de empezar a manejarnos, a empezar a trabajar de cómo nos comportaríamos dentro del centro de trabajo.
porque eso estamos siendo observados cuando estamos en esos cursos de capacitación. Las razones para que podamos nosotros ser descartados, ¿sí? Eso también hay ciertos indicios que nosotros podemos ser descartados. Uno de ellos, bueno, nos dice que en la solicitud de empleo es porque nuestras calificaciones sean demasiado bajas. Esa es una razón de rechazo. ¿Por qué calificaciones bajas? Por ejemplo, eh, nuestro nivel de estudios, por ejemplo, tal vez promedios que traigamos de nuestros estudios pertinentes, si eso, o si por ejemplo considerando, ya teniendo por ahí alguna capacitaciones que no se hayan hecho, que no se estén realizando, que no nos estamos capacitando, pues eso son calificaciones bajas que van saliendo de nuestra solicitud de empleo, de nuestra hoja de vida como tal. La entrevista social y de selección, bueno, de repente, pues porque se reconoce que nuestras habilidades o conocimientos son insuficientes o son demasiado limitadas comparado con los colegas o los compañeros que están buscando el mejoramiento de lo demás, ¿no? O sea, con los demás. Las pruebas de test de selección, por los bajos resultados, en dado caso, estaríamos hablando de cuestión de cómo se maneja o los resultados que nos dan tanto las pruebas de conocimiento como los test psicométricos o las pruebas psicométricas que pudiésemos tener son importantes, son consideradas y tomadas en cuenta. Entonces, no nada más es porque sí se hacer, sino también hasta nuestro comportamiento de cómo nos podemos estar llevando a cabo. En las entrevistas, cómo fue nuestro comportamiento, la actitud que estuvimos manejando, los tipos o las formas de respuesta que estuvimos utilizando, también eso es bastante necesario. Sí, en muchas ocasiones dice uno, bueno, ¿el comportamiento cómo? Pues está la postura, el sentado, los rasgos al momento de responder. Si estamos diciendo mentiras en ese momento, también pueden ser fácilmente detectables por algunas técnicas de reconocimiento hacia las personas. El examen médico, bueno, pues porque tenemos alguna, no discapacidad, sino vamos a decir como alguna dolencia o algún efecto o alguna situación que pueda afectar nuestro buen rendimiento, ¿sí? Porque hay algunas organizaciones, algunas empresas que requieren cierto sentido, ¿no? Y eso es muy importante que lo tenemos que aprender a vigilar, como por ejemplo, pues la visión, otro de ellos es el poder escuchar de manera correcta, otro de ellos es la espalda, sí, que son elementos o factores necesarios, además de que pues algunas enfermedades crónicas degenerativas que pudiésemos estar padeciendo. Y el análisis de decisión final, bueno, pues va a ser de acuerdo a todos los posibles resultados y esas son razones para poder descartarnos o para poder separarnos en dado caso de la situación que estuviésemos manejando. Dentro de la gestión de factor humano ya habíamos hablado que hay un organigrama a seguir, que es la admisión de personas, aplicación de personas, comprensión de personas, el desarrollo, mantenimiento y monitoreo. Hablando de la admisión de personas es, bueno, son los procesos que vamos a estar utilizando para poder incluir a nuevas personas a la organización o para poder mover algunas personas de puesto que se pudiesen estar manejando dentro de ello, ¿no? Y en esto se va a incluir el proceso de reclutamiento y selección de personas. Cuando hablamos de la aplicación de personas es el proceso en el que ya se empiezan a diseñar actividades que van a realizar las personas. O sea, cuando ya se seleccionó a la persona y entonces qué cargo es el que va a desempeñar, qué cargo o cuáles son las situaciones que va a estar manejando la persona y en este caso, pues ya después se va a evaluar su funcionabilidad de la persona que se pudiese tener dentro de ese puesto que se le está designando.
cuando hablamos de la compensación de las personas, este proceso es el salario, es cómo se va a incentivar a la persona y poder satisfacer sus necesidades primarias individuales. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, la remuneración, que pasa sus pagos, pero también qué otro tipo de motivación le vamos a empezar a otorgar o compensaciones como seguridad social, como seguridad de vivienda y todos los beneficios que pudiese estar recibiendo. Desarrollo de personas, bueno, estos son procesos que se le tiene que dar como organización, como centros de trabajo directamente, la capacitación que se va a estar llevando para poder desarrollar de manera profesional y personal a cada uno de nuestros empleados. ¿Esto qué quiere decirnos? El entrenamiento y cómo vamos a estar modificando ciertas acciones. Aquí siempre se recomienda a los centros de trabajo poner las capacitaciones continuas para ir desarrollando a su personal, para ir adecuando al personal, para ir preparando al personal a cambios consistentes. Eso se le llama desarrollo profesional. Perdón, sí, profesional. Y cuando nosotros decimos el desarrollo personal, esto se va a referir a que cada uno de los empleados puede continuar sus estudios vamos a decir, si tiene nada más de medio superior, estudios universitarios, estudios de posgrados, de especializaciones o certificaciones, capacitaciones extras que pudiese tener por afuera. Entonces, a eso se le llama desarrollo personal. Ambos vamos a llamarlo que son parte para poder posteriormente, ¿por qué no?, ir impulsando al trabajador a mejores puestos, mejores o mejoramiento en las motivaciones o los incentivos que pudiese tener. Cuando hablamos de mantenimiento de personas, es, bueno, el proceso que vamos a utilizar nosotros para poder mantener a las personas, para poder tenerlas dentro de nuestra organización. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, pues la incentivación es una parte importante que se puede tener, pero que también observen que la incentivación no es nada más un regalo, un plus para poder tenerlo, sino que la incentivación que vamos a tener o que se puede tener es porque cada uno de nosotros en diferentes grados vamos ganando y la organización nos va otorgando esos beneficios. Sí, de acuerdo con que pues una persona también sea puntual, no esté inasistiendo a su centro de trabajo, cumpla con todos los requerimientos o todos los recursos que se le solicitan, es bastante dedicado en el centro de trabajo. Entonces, son todas esas partes que nosotros tenemos que buscar para poder mantenerlas. Monitoreo de personas, bueno, es realmente ya verificar, aquí se le llama en muchas ocasiones mantener una observación directa hacia las personas en las que nosotros tenemos que verificar si cumple con las expectativas de la organización. ¿Por qué? Porque también ese es un apartado muy importante para nosotros. El personal, o sea, nosotros podemos tener al personal tranquilo, activo. Sin embargo, también es muy necesario que pues nosotros estemos seleccionando al mejor personal que cumpla con las expectativas de la organización. Y el monitoreo es parte fundamental para poder ir evaluando y valorando las capacidades y actitudes que puede tener ya el personal que se está manejando de competencias es un proceso que va a consistir en verificar cuáles son las habilidades de las personas. Así como estábamos hablando, bueno, de la compaginación que se puede tener con el monitoreo del personal, también es importante ver cuáles son sus competencias, porque de aquí va a depender su evaluación para que podamos gestionarlo para puestos mayores, para que se pueda gestionar también para un incremento salarial o algún incentivo extra que se pudiese manejar o bonos que en algunos casos, acuérdense que nosotros lo consideramos como, como una compensación o un apoyo externo, una motivación externa que pudiésemos nosotros tener como seres humanos. Y siempre estamos ubicando, estamos buscando los estilos de motivación.
Dentro de las competencias que pudiésemos manejar, pues bueno, recordemos que son conocimientos, habilidades y actitudes que van a favorecer el desempeño del trabajo dentro de la organización que nosotros vamos a estar manejando. Conocimientos, bueno, ¿qué es lo que es nuevo que estás aprendiendo? Sí, para y que sea en pro, en beneficio directo para la organización, que te sigas capacitando, habilidades, cómo estás llevando eso que tú estás aprendiendo a mejorar el rendimiento de la organización, a poder incentivar a la organización a lo que estamos desarrollando de manera creciente. Y las aptitudes, bueno, es la forma en cómo lo está llevando a cabo. Sí, de primera mano es siempre como empleados estamos pensando en compensaciones, pero las compensaciones nos van a llegar de acuerdo con los resultados que pudiésemos demostrar. Entonces, eso es lo que también tenemos que ir verificando. Y el inventario de competencias, pues bueno, es un listado de competencias que vamos a tener que nosotros estar manejando y vamos a agruparlo y se agrupan, mejor dicho, por niveles de desempeño. Esas competencias dentro de una organización van a definir también el comportamiento y el sentir de cada uno del personal que como el trabajo en equipo, el trabajo hacia el cliente, la orientación de resultados, la planificación, son factores o son competencias a desarrollarse, son competencias que tienen que estructurarse, son competencias observables, comportamientos como tal, en las que pues se van a estar valorando, se van a estar manejando de acuerdo con resultados ya obtenidos. Sí, en muchas ocasiones, pues bueno, oye, ¿por qué hay un vendedor que hasta fila hacen los clientes para que ser atendidos por ellos? ¿Y por qué si hay otro empleado que puede atenderlos, casi nadie va con esa persona, ¿no? Pues tiene que haber un porqué también, tal vez la orientación al servicio al cliente, el trato, la manera en cómo correlaciona con cada una de esas personas. Eso es muy importante que se tiene que visualizar. Las empresas van definiendo cada una de esas competencias genéricos, los resultados y se definen de acuerdo con los niveles, los puestos, cada una de las etapas o cada una de las situaciones que se pueden manejar en cada momento. Y alguna de las competencias a poder valorar y a evaluar por cada uno de los empleados, de los trabajadores, de cada uno del personal, de cada uno de los miembros de un centro de trabajo, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que estar visualizando que pues somos parte de, o sea, yo como trabajador, como empleado, fui y solicité empleo en esa área, en ese lugar, no el empleo, no el centro de trabajo fue a buscarme, ¿no? Y dentro de esas competencias que siempre tenemos que ir modificando, siempre tenemos que ir actualizándonos, siempre tenemos que ir desarrollándolos, tenemos el compromiso, ética, prudencia, justicia, todo orientado a los resultados, la calidad del trabajo, la sencillez, la adaptación del cambio, la perseverancia, la organización, la integridad, la iniciativa, el desarrollo personal, el liderazgo, el autocontrol y el manejo del cambio. De acuerdo con cada una de esas competencias, es como nosotros vamos creciendo también como personas. No nada más va a servir para la organización, sino también como personas vamos creciendo y dice mucho de nosotros mismos. Hasta aquí nos vamos a quedar con la parte de la gestión del factor humano.